saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, un placer, inmenso placer, señores, compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es martes 4 de julio, año 2023. Llueve sobre Santo Domingo, aquí estamos como cada tarde en compañía del mejor, Elías Ruiz Matuc. Buenas tardes, don Freddy Sandoval, buenas tardes, amigos televidentes. Así es, muchas informaciones que compartir con todos ustedes en el día de hoy, 4 de julio del año 2023. Es un aniversario de la muerte de Francisco del Rosario Sánchez, además de otro aniversario más de la muerte del presidente Antonio Guzmán Fernández. Y además se celebra la independencia de los Estados Unidos. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ahora vamos a dar el informe del tiempo, porque ayer decíamos que había una onda tropical que iba a afectar precisamente a la República Dominicana este martes. Perdón, y como lo había vaticinado y pronosticado la Oficina Nacional de Meteorología, hay efectos de esa vaguada y de esa onda tropical en la República Dominicana. Y a hoy, en el Distrito Nacional, alrededor de las 12 del mediodía, comenzó a llover aquí en el Distrito Nacional. Está nublado, hay algunas lluvias esporádicas, ligeramente. Hay que recordar que también hay un sistema anticiclónico que evita que estas lluvias caigan en algunas zonas del país, pero en definitiva, la Oficina Nacional de Meteorología, la ONAMET, dice que hay alertas meteorológicas por esa activa onda tropical y por la vaguada que están interactuando en territorio nacional. Decir que la interacción positiva de esa activa onda tropical en la porción oriental del país, con una vaguada en los niveles superiores de la troposfera, son los que están favoreciendo actualmente los desarrollos nubosos, con aguaceros, posibles granizadas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre poblados de las regiones este, sureste, noreste, cordillera central y la zona fronteriza. Esperamos que dichas condiciones lluviosas sean más frecuentes e intensas hasta primeras horas de la noche en las provincias La Altagracia, El Ceibo, La Romana, Atomayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, Peravia, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, entre otras cercanas. Además, las alertas meteorológicas en Sánchez Ramírez, Ocotuí, El Ceibo, Monte Plata, La Altagracia, en Higüey, Atomayor, La Romana, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís. Son 9 provincias que están en alerta meteorológica. El Gran Santo Domingo incluye además el Distrito Nacional. La ONAMET emite el nivel de alerta meteorológica debido a que las lluvias esperadas en las próximas 24 horas, la interacción positiva de esa onda tropical con la vaguada y las posibles inundaciones urbanas y rurales. Entonces, hay que estar pendiente sobre esa situación en el país. Las temperaturas máximas entre 33 y 35 grados. No importa que haya vaguada y onda tropical, don Freddy. Sigue caliente. 23 y 25 grados Celsius las mínimas. Bueno, ciertamente este día 4 de julio es una fecha especial, pero no solo en el país, sino que tiene ámbitos nacionales e internacionales. Aquí en el país, hoy, día como hoy, 4 de julio, hace 167 años, fue 167 o 162 el día. El fusilamiento de Francisco... 162 aniversario del asesinato del prócer Francisco del Rosario Sánchez, allá en el Cercado, cuando hay esa zona fronteriza. Y justamente para la ocasión, hoy la Comisión Nacional de Efemérides Patria y también el Instituto Duartiano depositaron sendas coronas florales en el altar de la patria en honor a ese prócer de nuestra república, junto a Juan Pablo Duarte y Ramón Matías Mella, forman la trilogía, los 3 padres de la patria, aquí en República Dominicana. Por eso es un día especial, porque un día como hoy fue asesinado Francisco del Rosario Sánchez. Igualmente, un día como hoy, 4 de julio, hace 41 años, se
suicidó el presidente entonces, don Antonio Guzmán Fernández, el hombre que sustituyó al expresidente Joaquín Balaguer y prácticamente agotó su periodo constitucional. Faltaban unos 40 y tantos días para terminar el periodo constitucional, y una prima noche se pegó un tiro en el salón de barbería del Palacio Nacional, contiguo a la alcoba del presidente de la República en el Palacio Nacional. Parece que el presidente se sintió agobiado y convocó a su gente, incluyendo al ministro de la Defensa, en ese momento secretario de la Fuerza Armada, que no saliera de la capital. Convocó a alguna gente también de su más cercano círculo. Estuvo en la casa presidencial de Juan Dolio, vino a la capital, bueno, y ahí se pegó un tiro. Fue una noche triste porque Guzmán cambió el panorama político dominicano. Joaquín Balaguer, que gobernó con mano de hierro durante 12 años, en los 10 años más o menos equilibró un tanto, pero seguía siendo un gobierno, la gente lo veía como un gobierno de fuerza. Y el presidente Antonio Guzmán, una vez llegó al poder, dispuso la libertad de todos los presos políticos que habían en las cárceles, e hizo una purga en las Fuerzas Armadas con esos generales trujillistas que todavía quedaban, y eso alivió un paso de la democracia. El presidente era un hombre muy trabajador, pero enfrentó un periodo difícil porque durante su gobierno pasaron los ciclones David y Federico, que acabaron con la acción productiva agrícola del país, pero pudo con una acción de trabajo fuerte recuperarse en breve tiempo. Antonio Guzmán será recordado como un presidente trabajador, el hombre del campo que llegó a la ciudad y ocupó la primera magistratura de la nación. Y finalmente decirle que hoy, 4 de julio, se celebra en Estados Unidos el Día de la Independencia, 247 aniversario de la independencia norteamericana, que se celebra con muchas particularidades. Es un día festivo. Hoy los juegos de pelota son de día, porque es como si fuera un domingo. Y la atracción principal de esa celebración son la parrillada de la familia que se van a los parques o a los patios de la casa a celebrar, a tomar cerveza, trago y a hacer esa tradicional parrillada. Y de noche, el tradicional fuego artificial. Los fuegos artificiales son lo más esperado para la celebración del 4 de julio. Hoy, en la ciudad de Nueva York, que está lloviendo desde muy temprano, el juego de los Yankees estaba suspendido ahorita por las lluvias, pero hay un espectáculo de fuego artificial especial, que no va a ser con los fuegos tradicionales, sino con drones multicolores haciendo figuras en el aire. Me gustaría verlo, aunque sea por televisión, porque debe ser un gran espectáculo. Totalmente, es así. Hay que decir, primero, voy a iniciar con Francisco del Rosario Sánchez, porque aquí mucha gente desconoce la historia de este patricio y por qué fue fusilado en la frontera, especialmente en el Cercado. Era un hombre preparadísimo en el ámbito intelectual. Como abogado, se defendió él mismo ante el estrado. Andaba con un grupo porque Francisco de Rosario Sánchez estaba en desacuerdo con las intenciones de Pedro Santana de anexar la República Dominicana a España. Y Francisco de Rosario Sánchez, al igual que todos los patriotas de la época, habían hecho alianzas en otros países y para hacerlo viajaban hacia Haití. Y precisamente ese grupo de personas que estaban conspirando verdaderamente contra Pedro Santana, cruzaban la frontera por el Cercado y fueron apresados allí. Francisco de Rosario Sánchez dijo: no juzguen a nadie más, júzguenme a mí,
que yo soy el líder de esta gente. Y no tiene nada que ver con lo que están haciendo. Pero eso no fue óbice para que definitivamente Pedro Santana lo fusilara a todos y fusilara a Francisco de Rosario Sánchez. Hay una frase muy emblemática que se conoce en la historia de la República Dominicana cuando Francisco de Rosario cruza la frontera y dice: cruzo por Haití porque no puedo cruzar por otra parte. Si alguien quisiese mancillar mi nombre, dígale que yo soy la bandera dominicana. Y eso ha sido precisamente una de las frases más emblemáticas de Francisco de Rosario Sánchez. Pero los historiadores, Juan Daniel Balcácer, Roberto Casá, Fran Moya Pons, Orlando Hinoa, mencionan a Francisco de Rosario Sánchez, y las características emblemáticas de su personalidad era de que era un hombre dicharachero, jovial, pero al mismo tiempo era acérrimo y luchaba precisamente por los intereses de la patria. Por eso forma parte actualmente de los padres de la patria, Francisco de Rosario Sánchez. Con relación a Antonio Guzmán Fernández, precisamente el 4 de julio del año 1900, don Freddy, ¿cómo? En el año que Antonio Guzmán Fernández se suicidó, fue en el año 1982. Y ese día cuentan los testigos oculares del hecho. Nosotros hicimos un reportaje, ¿recuerda, don Freddy, sobre eso? Que no está mala la idea de buscarlo. El hecho es que los testigos dicen que Antonio Guzmán Fernández, antes de cometer ese hecho, parece que lo había pensado. Estaba en Juan Dolio, en la casa presidencial de Juan Dolio. Y de la casa presidencial de Juan Dolio fue a su casa, aquí en la residencia, a buscar un sobre en la que se presume estaba el revólver con el que cometió el suicidio. Fue al Palacio Nacional, desde ahí convocó al entonces secretario de las Fuerzas Armadas, que si mal no recuerdo era el general MacGregor, don Freddy. Y entonces, en esa ocasión, le dijo: no descuide la seguridad del país, la seguridad de la República Dominicana. Parece que él ya había pensado lo que iba a hacer. Posteriormente se encerró en aquella barbería del despacho presidencial, específicamente, y había llamado a su yerno, apellido Hernández, don Freddy, que es el padre del actual director del INESPRE. Pues resulta que, lamentablemente, encerrado allí, pues se disparó aparentemente y directamente a la 100. Él ahí demuestra los análisis que se hicieron necrológicos de que parece que él era zurdo también. Resulta entonces que lamentablemente el presidente no sobrevivió, pero fue llevado aquí a lo que es el hospital, el Morgan, don Freddy. ¿Cómo era que se llamaba? El hospital Morgan. El Marión. El Marión, pero había un nombre, Lithgow. Y ahí, entonces, lamentablemente, se hicieron todos los esfuerzos e incluso se había llamado a Estados Unidos y venía un avión ambulancia desde Estados Unidos para ver si podían salvarle la vida a Antonio Guzmán Fernández. Pero en el trayecto hubo que llamar a esa aeronave y decir que ya no valía la pena que viniera porque había fallecido en horas de la madrugada de ese 4 de julio del año 1982. Esa es la historia, es parte de la historia, y como decía don Freddy, Antonio Guzmán Fernández es conocido en la historia como uno de los presidentes más rectos que han habido. No aceptaba corrupción en su gobierno. Habían denuncias de que habían personas de su gobierno que estaban y que aparentemente había sido amenazado de que iba a ser sometido a la justicia y un sinnúmero de cosas que dicen, no ha sido comprobado eso, de que eso fue uno de los motivos de su suicidio, pero también hay otras versiones de que él tenía una depresión y todo eso devino precisamente en el suicidio.
Con relación a la independencia de los Estados Unidos, 4 de julio, veo a muchos dominicanos, don Freddy, celebrando la independencia norteamericana. Pero es normal eso, Elías. No te extrañes porque es que no hay un solo dominicano que no tenga un amigo, un compadre, un familiar que vive en Estados Unidos. Y ellos vienen y han impuesto la costumbre norteamericana aquí, o la gente de aquí va allá y participa de esas festividades. Yo no sé, pero yo me hallo eso como Es medio... que tú eres un anticuado. Don Freddy, Mándamele esa foto a ese muchacho allá abajo. eso es lambonismo, eso. Usted se ve lambón celebrando la independencia de otro Debo país. decirte que yo para la Eres fiesta, una lambona. para la fiesta del pavo, ¿qué se llama? Thanksgiving. Bueno, yo recibo varias invitaciones, incluso yo voy aquí. Varias Usted es medio agringado, no, de gente que ha vivido allá y hace eso, invita a uno, ¿tú me entiendes? Sí, Entonces, sí. nada, eso es bonito porque ellos tienen su ceremonial y su cosa, y así como yo invito a uno a participar el día de Nochebuena de un cerdito asado, Ajá. yo cuando me invitan a esos pavos rellenos voy, sí, Elías, pero ven acá. Y esta gente privando en gringas. Yo lo vi ahí haciendo parrilladas en los patios y las cosas, Sí, privando sí, en sí. gringos. Bueno, pues yo antes de querer privar en ruso o en cubano, quiero privar en gay. Vámonos a la pausa comercial. Bueno, tengo novedades, Elías, de lo que es el accionar político del patio. Tú sabes que la Junta desde la semana pasada llamó a iniciar la precampaña a los partidos y los partidos se han animado a salir a hacer las inscripciones de su aspirante a candidatura presidencial. Más de 4.000 cargos están en juego para las próximas elecciones y los partidos están llenando cada uno su cuota y haciendo los amarres para ir a la cosa. Ayer hablábamos de lo que se inscribieron el fin de semana, Carolina Pacheco, el senador de La Romana se juramentó con Miguel Vargas, en fin, hay un movimiento muy intenso de los partidos, pero hoy hay una particularidad nueva y es que el asesor de Abel Martínez, asesor político, que se llama Jorge Lenderbor, ahí está en la foto, están ellos dos, renunció. ¿Cómo ha sido, don Freddy? Renunció al cargo de asesor de Abel Martínez con los mismos argumentos que expuso Francisco Javier García. Que no va a perder su tiempo. Que no va a perder su tiempo y que Abel no se lleva de nadie, que él hace lo que quiere y cuando él quiere. Y que cuando él le reclamó, le dijo, mire hermano, si usted quiere váyase, porque yo he ganado 5 elecciones y nunca he tenido asesor, ni jefe de campaña, ni vocero, ni nada. Ah, pues entonces él está súper recontra empoderado, Abel Martínez. Pero debo decirte que Francisco Javier no fue el primero. No. Ya son 3. Ajá, ¿cuál fue el primero? Bueno, el primero que retirarse fue que Abel Martínez designó como su coordinador de campaña en las 14 provincias del Cibao a Luis René Canaán Roja, Pero ese no fue ese juramento. el ex senador del PLD, que estaba en Santiago ahí medio de vago, en Salcedo, y Abel le dijo, no, pero yo te necesito, porque ellos se conocieron en el Congreso, yo te necesito, tú conoces las 14 provincias del Cibao, tú has trabajado con Bauta, que es el maestro de la campaña política del Cibao Central, y lo nombró. Y la primera salida que hizo Abel Martínez en una acción de campaña fue a Salcedo, y no llamó a Luis René Canaán Roja. No. Luis René se enteró que él estaba allá porque le dijeron, allá anda a ver, tiene un meeting en el parque. No. Y entonces ahí mismo le hice una carta a mano, en un colmado donde él estaba. Le dije, vaya y llévemele eso.
Una carta a mano, manuscrito, don Freddy. No, en serio. Sí. Ese fue el primero y después vino Francisco Javier. Porque Pero Luis René pasó al PRM. A PRM, ¿no? Sí, bueno, entonces después de eso vino Francisco Javier, porque Francisco Javier es un teórico. ¿Y es verdad que Francisco Javier va para la Fuerza del Pueblo? Yo no había oído esa versión. No. Ni la creo tampoco. No, yo creo que no, tampoco, no. Creo Eso que es lo que dicen la mala lengua. De que finalmente va para la Fuerza del Pueblo. No, yo no creo, porque Francisco Javier es un pilar fuerte en el PLD, es uno de los hombres que tiene futuro ahí. ¿Pero el futuro de qué, don Freddy? ¿Candidato presidencial? Bueno, tú sabes que los partidos tienen un ciclo para recuperarse. Sí. Entonces un partido no se recupera en el primer periodo después que pierde el poder, ni en el segundo, en el tercero se viene recuperando. Entonces Francisco Javier es un hombre joven, es un hombre que tiene un buen discurso, conoce a todo el mundo en el PLD por su nombre, en toda la provincia y los municipios. Entonces yo pienso que él tiene un gran futuro ahí, que no va a dejar lo que él ha sembrado en ese partido, lo va a dejar botado. Pero ahora con la renuncia de Jorge Lenderbor, Abel queda mal parado, porque Abel es un hombre que parece no sabe trabajar con equipo, sino él solo. Yo creo que Abel Martínez tiene el ego muy alto. Yo siempre he hablado con usted eso, ¿verdad? Que usted es periodista de larga data, pero usted lo nombran en Ministerio de Industria y Comercio, don Freddy Sandoval. Lo primero es que cuando usted llega, lo están esperando para decirle, señor, aquí tenemos el escritorio listo. Sí, señor. Y le abren la puerta y le ponen una sombrilla para que no le caiga. Entonces, la gente como se le va creciendo el ego. Sí. A Abel Martínez parece que le han dicho, no, tú eres el mejor, tú no necesitas a nadie, tú has ganado 4 elecciones, tú eres el mejor alcalde que ha pasado por Santiago. No es mentira, ¿eh? En Santiago se puede decir que se ha hecho un cambio trascendental en términos de lo que es la administración del cabildo en esa provincia. Después de muchos años de haber sufrido alcaldes malísimos en Santiago, Abel Martínez ha hecho un trabajo encomiable. Pero eso no quiere decir que usted sea Dios. Eso no quiere decir, además de eso, señor Abel Martínez, el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, está en una crisis moral. Actualmente, miembros de esa organización política importante, del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, están presos. Hoy, José Ramón Peralta y Donald Guerrero trataban de variar sus medidas de coerción y la jueza le dijo que no era tiempo y lo mandó para el 1 de septiembre. Presos. Presos. El ex ministro administrativo de la presidencia. Los hermanos del ex presidente Danilo Medina presos. Bajo medida de coerción, el ex jefe de seguridad del Palacio Nacional, del CUSEP, preso. El ex procurador general de la República, preso. Entonces, óyeme, ¿dónde se pretende obviar eso y soslayar todo eso, esa crisis moral que está pasando el partido y una candidatura de esa organización política? Eso es imposible obviarlo. Es imposible. Y es una recomposición política que se necesita. Entonces así, Abel Martínez solo no va a hacer nada. Al menos que la intención que él tenga es de irse a otro partido. Tú no oyes lo que él le dijo a Lenderbor. Hermano, si usted quiere, váyase, porque yo he ganado 5 elecciones. Se lo han dicho muchas veces a él. Le han dicho, tú eres el mejor. Tú ganas tus elecciones solo. Tú fuiste presidente de la Cámara de Diputados. Tú fuiste... Es verdad, todo eso es verdad. Pero es la presidencia de la República de la que estamos hablando. Candidato presidencial. Pero si él se encuentra le han sacado la alfombra. Si él se encuentra autosuficiente. Sí, el ego lo tiene allá arriba.
Y debo decirles que los que están alrededor también piensan que es así. Hay uno que pone la cabeza en una guillotina y dice que Abel Martínez va a ganar las elecciones. Pero yo no sé dónde, será en su casa. ¿Tú sabes por qué fue que Francisco Javier se fue? ¿Por qué fue? Porque él puso 4 vallas en la carretera del Cibao. Sí. Y en ninguna de las 4 puso el símbolo del PLD, ni el nombre del PLD, ni los colores del PLD, nada más la foto de él con la bandera dominicana atrás. Ah, bueno, la intención de Abel le dice para otro partido. Y entonces Francisco Javier le dijo, pero mire, usted no me consultó con eso, porque esa valla es tan mal hecha, esa valla, el partido suyo es el PLD, y ahí no está la estrella amarilla, y ahí no está la sigla del PLD, ni el logo del PLD, ni nada del PLD, y usted va a ser candidato por ese partido. Ese es el partido de la plataforma que lo puede llevar al poder. Usted no puede llegar al poder solo, ni ganar unas elecciones solo con ese partido. Y le dijo, bueno, esa fue la que yo puse. Si el partido quiere poner una donde ponga su letrero y me ponga a mí, yo no me pongo bravo. Freddy, ¿y usted cree que el Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que yo le hice esa pregunta a un dirigente del PLD allá abajo. Usted, yo no soy del PLD. No. Usted y yo estábamos aquí entrando al canal. Ajá. Y un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana estaba saliendo. Y usted y yo, juntos, yo le pregunté, ¿usted cree que Abel Martínez sea cambiado por el Partido de la Liberación Dominicana como candidato presidencial? Y él me dijo, no, eso es imposible, eso no va a ocurrir. ¿Usted recuerda eso? Sí, José Danté. Ah, bueno. ¿Y usted cree que no ocurra eso? No, yo no creo. Porque es que en el PLD hay un razonamiento muy afincado de que ellos no deben, están divididas la corriente. Sí. Pero hay un grupo mayoritario en el comité político que encabeza Danilo Medina, Charlie Mariotti, Abel Martínez, Jaime David Fernández Mirabal, que no quieren alianza con la fuerza del pueblo. Hay otro grupo que sí quiere, pero están en mayoría, por lo menos en el comité político, los que se niegan a hacer alianza con Leonel. Sí. Sí. Pero eso es más otra cosa también, cuestión de ego también. Elías, mándamele eso a yo allá abajo con todo y el texto, hazme el favor. Vamos a hacer otra pausa comercial. En el día de ayer leí un artículo que me conmovió, Elías. Un artículo que me llegó a lo más profundo de la tristeza y me dio duro. ¿Por qué, don Freddy? Lo sentí. Mira, yo había leído la muerte, el anuncio de que Carlos Alberto Montaner, un famoso periodista y escritor de origen cubano, que había muerto en España y tenía 80 años. Ya ha escrito más de 30 libros y había dado más de 200 conferencias internacionales sobre asuntos políticos, económicos. Él tuvo una trayectoria desde muy joven, fue político, pero en el asunto de Fidel lo agarraron y lo trancaron y le cantaron 20 años. Él no cumplió los 20 años, sino que pudo conseguir una amnistía, se fue a Estados Unidos y ahí creció profesionalmente. Bueno, pues sucede que hace un par de años él notó en una conferencia que estaba dando, creo que en México, que el habla se le cortaba y tenía que hacer un esfuerzo para retomar la palabra. Y fue al médico. A partir de ahí el médico le dijo, bueno, yo no te siento nada, pero
vamos a hacerte un escáner de esta, a ver, que bueno, usted tiene una enfermedad que no es el Parkinson, sino es una enfermedad neurodegenerativa que es progresiva. Y eso le va a afectar no solamente el habla, sino a algunos órganos. Y efectivamente, más adelante, él vio que escribía con dificultades, pero cuando el lápiz se le corría, o el dedo no le llegaba a la tecla. Y entonces, bueno, ya sí pensó entonces, dice, bueno, si yo que he vivido de la palabra todo el tiempo, y de mis libros, escribiendo mis libros todo el tiempo, y ya no puedo ni hablar ni escribir, y tengo 80 años, no tiene sentido mi vida. Entonces, el diagnóstico era que en un término de 2 años, él iba a quedar paralizado del habla y de la cosa. Entonces se puso a escribir un artículo el año pasado, hace un año. El artículo se titula "Cuando usted lea este artículo, yo estaré muerto". Los muchachos lo tienen ahí, pónganlo en pantalla, por favor. Sí, entonces... Carlos Alberto Montaner, sí. Cuando usted lea este artículo, yo estaré muerto. Sí. Nota del editor, Carlos Alberto Montaner fue columnista de CNN en español y varios medios de España, Estados Unidos y América Latina. Don Freddy, pero él escribía en el Listín Diario. Sí, y tenía una aquí en el periódico, en La Z, tenía una nota de voz. También. No. Bueno, pues te cuento, Elías, que él comenzó, porque en Estados Unidos no se practica la eutanasia, la muerte asistida. Entonces comenzó a buscar dónde poder encontrar eso y se dirigió a la Asociación de Derecho a Morir Dignamente, sí. una ONG internacional. Dice, no, pero en España eso es normal y hay una academia de eso y hay varios hospicios, se llaman. Exactamente. Él buscó la asesoría familiar y médica y le dijeron, y convenció a la familia, no, ya yo definitivamente. Me quiero morir. No puedo seguir viviendo así porque no me siento cómodo. Y decía alguna cosa hablada y otra escrita y no la terminaba ninguna. Dice en ese artículo que está ahí en pantalla que un vecino le preguntó, don Carlos, ¿regresa a vivir a España? Y él le dijo, no, me voy a morir a España. Bueno, pues se fue a España y efectivamente allá terminó de escribir el artículo el día 26 y él murió el 29 porque él puso su fecha. Yo quiero morirme tal día. Oye, eso. Y entonces dejó ese artículo para que se lo publicaran después de muerto. Dice, este artículo lo comencé a escribir en Miami a inicios del año 2022 y lo concluyo dictándolo, ya que actualmente tengo grandes dificultades para escribir. Y dijo Elías en el artículo, vivir es un derecho, sí, no una obligación. No una obligación. Entonces, por eso te digo que me causó pena, me dio tristeza que un hombre productivo, porque gente a los 90 años, yo lo veo escribiendo y discursiando. Sí, porque él es hijo de otro escritor cubano también, que se llamaba Enrique Montaner. Y era igualmente de la misma capacidad. O sea, pues te voy a mencionar, Elías, sí, 2 figuras dominicanas que tienen más edad, mucho más que Montaner, y están hábiles y trabajando su oficio. Pero no solamente eso. Euclides Gutiérrez Félix tiene 87 y escribe su artículo semanal en el Nacional y hace un libro al año.
y el doctor Vincho Castillo. Escribe su artículo. Nonagenario. Tiene ya 90. Sí, nonagenario. Vincho escribe su artículo, hace la respuesta todos los domingos y tiene un blog en internet que se llama La Pregunta. En vez de la respuesta, la pregunta. La Pregunta. Entonces él no solamente disfruta eso, sino que se entretiene. Claro. Ese es un hobby Yo le voy a que decir, lo mantiene, pero con toda la fuerza del mundo. yo le voy a decir una cosa. Yo leo todos los artículos del doctor Vincho Castillo, todos los Y yo fines de no semana. solamente lo leo, sino que veo la respuesta los domingos. Sí, usted siempre lo ha visto, siempre lo ha visto. Pero el doctor Vincho Castillo es exquisito escribiendo. Ahora son, Exquisito. tanto él como Euclides, siempre han sido A mí no me gente, gusta Euclides, Gutiérrez. siempre han sido gente saludable. El doctor Castillo, juntarse con él es una cura. Euclides a mí no me gusta como escribe. El doctor Castillo sí. Parece que Euclides te puso mala nota en la universidad. Si usted espera que no me dio clase, no tiene para él no me dio clase, le dio clase a una hermana mía así, de historia. Él en ese sentido es muy bueno. Muy bueno, muy bueno. En ese sentido es muy bueno. Y además son gente dilectante. Tú te Sí. sientas con ellos, Elías, mira, Sí. y tú te pasas un día Sí, entero. pero él es muy egocentrista. Tú te has pasado un rato con Euclides Pero claro, y con Vincho. con Vincho es exquisito, No, te lo digo yo. eso- El doctor Vincho Castillo es otra cosa. Sí. Y hay muchas otras personas más que están Yo aquí me he avanzando, montado ¿sí? con Vincho en un jeep que él tiene en su finca, porque él recorre la finca en un jeep que tiene. Sí, sí. Y él hace así, para coger su jeep, él mismo lo maneja y se va. Y te enseña el fondo, como le dicen. Sí. No, yo he estado ahí también, un anfitrión No, de primera. Y los muchachos, hijos de Pelegrín, Juárez, Sí. y Vinicito, también son igual que él. Don Freddy, ¿está todavía la situación de Francia? ¿Los disturbios de Francia? Bueno, sí, ciertamente. Fíjate qué pasó. Los disturbios de Francia se calmaron ayer. Hubo menos movilización, pero hoy está convocado otra vez para la noche porque se dio una situación. ¿Qué pasó? El policía que mató al adolescente, sus familiares son pobres. Sí. Entonces abrieron una especie de telemaratón para hacer la defensa legal del policía que está preso y para buscar recursos para mantener, porque él es un padre de familia, tiene 3 hijos, su mujer y su madre que vive con él. En una noche, anoche nada más, 1.5 millones de euros recaudaron y eso le molestó a los revoltosos. Vamos para la calle otra vez entonces. Bueno, pero es que también ellos tienen derecho a defenderse, o sea, Claro, ellos tienen derecho a defender. tienen derecho a defenderse porque aquí pasa lo siguiente. Los seres humanos, porque yo pensaba que eso era aquí solamente, pero eso es en el mundo. Los seres humanos quieren juzgar y condenar a las personas. Sí. O sea, vamos a investigar qué fue lo que pasó y que sea un tribunal de la República que diga qué fue lo que ocurrió y cuáles son las pruebas que existen, si fue un asunto que él cometió. No fue un homicidio voluntario. No fue un homicidio. Involuntario. Exactamente, entonces, o un asesinato. No. Oye, en el cumplimiento de su deber. No, y el tipo estaba preso ahí y se mandó. Sí, y donde quiera, en cualquier parte del mundo, ocurre. Pero además el tipo tenía 5 fichas. Sí. Era un delincuentazo. Sí, que en ese caso no es que eso lo condene a usted, que usted tenga que matar a nadie, pero decía... Lo mató en el cumplimiento de su deber. Exactamente, y decía un refrán muy dominicano, para que la vela de la cruz llegue a mi casa, que llegue a la tuya. O sea, hay una situación, y en Francia está ocurriendo esto todavía, esto ha sido y ha enardecido
a la población francesa y especialmente a la afrofrancesa, Sí. galoafricana, que necesariamente hay una gran cantidad de personas de origen africano que viven en Francia. Es una situación verdaderamente difícil. Usted le pidió a nuestro colaborador aquí abajo una de las imágenes importantes que íbamos a comentar en el día de hoy. Tiene que ver con Farideh Raful y Guillermo Moreno. ¿Qué es lo que usted quiere comentar con él? Mira, tú sabes que durante varios días circuló en las redes, incluso se cuestionó a la alta dirigencia del PRM Sí. de una alegada alianza del PRM con Alianza País para llevar a Guillermo Moreno como candidato a senador por el PRM y que eso Guillermo Moreno había pedido también que le pusieran a su esposa como presidenta de la Cámara de Cuentas. Entonces, anoche yo me junté con un grupo de PRMistas al más alto nivel y me negaron esa especie. Que el PRM está negociando alianza con muchísimos grupos y partidos, pero que con Guillermo Moreno no. Y que la candidata segura para la senaduría del PRM va a ser Farideh Raful, porque ella tiene los números, igual que Carolina tiene los números y va a repetir en la alcaldía, y Pacheco tiene los números y va a repetir en su diputación, y así un grupo de funcionarios actuales que son dirigentes van a repetir, porque esa es la única forma que tiene el PRM de ganar la plaza con esa gente. Entonces lo de Farideh, lo de Guillermo Moreno, se guayó. Se cayó esa. Sí, sí. Se cayó esa. Bueno, pues yo vi a dirigentes del PRM comentando eso en las redes sociales. Y lo que estaban diciendo era que estaban en contra de esa situación. Definitivamente. O sea, no estaban muy de acuerdo con esto. El Banco Central de la República Dominicana, ahí está, Collado tiene la imagen, avisa que se va a emitir... David Collado de Turismo. No, en este caso es John Collado, el que está allá abajo. Okay. El que sustituyó a George. El Banco Central de la República Dominicana emitió los billetes de 2000 del año 2022, comienzan a circular en el día de hoy. Ahí está el billete. El Banco Central dice que esos billetes cuya fabricación se ordenó mediante licitación pública internacional en enero del año 2022 contienen las mismas características de seguridad de los billetes de 2.000 de pesos dominicanos actualmente en circulación, los cuales mantendrán su fuerza liberatoria. ¿Qué pasa con la imagen? Pregúntale a los muchachos ahí. Para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas. El billete, yo se lo acabo de mandar para que lo ponga, dice, estos billetes se emiten en virtud de las disposiciones contenidas en los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución de la República. Banco Central emite billetes de 2000, año 2022. Hasta mañana, si Dios quiere.